Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en esta noche. Sean cada uno de ustedes bienvenidos para la clase número 4 del tema Dios del Espíritu Santo versus la naturaleza del pecado. Antes de empezar esta clase, les pido de manera muy especial que tengan la bondad de inclinar sus rostros para poder orar y estar a cuentas con nuestro Señor Dios Todopoderoso para que esta enseñanza sea de bendición. Amado Dios, le damos las gracias porque usted ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Gracias, bendito Señor, por tantos y cuantos beneficios, cuántas y cuántas bendiciones, cuánto cuidado, cuánto amor, cuánta misericordia tiene para cada uno de nosotros. Bendito Señor, en este tiempo, en este momento, dejamos atrás todo pensamiento, dejamos atrás toda carga, dejamos atrás todas las distracciones, bendito Señor, y le pedimos, bendito Dios, en este momento que usted sea con nosotros, bendito Señor, y que nos lleve, que nos enseñe a esta dimensión espiritual en donde usted nos guía, nos enseña, nos cuida y nos protege grandemente. También, bendito Dios, le pedimos por cada uno de los hermanos que va a escuchar este video, va a mirar este audio, bendito Señor. No sabemos en las circunstancias que ellos se encuentren, pero sí sabemos, amado Señor, que usted es un Dios de amor y de misericordia y los bendecirá y los cuidará. Gracias le damos por cada uno de ellos, bendito Señor, en el nombre poderoso de su Hijo Señor Jesús. Amén. Continuando, hermanos, con estas hermosas clases que hemos tenido la oportunidad de entender cuál ha sido el poderoso Dios Espíritu Santo y también la naturaleza del pecado, la carnalidad. Les invito a meditar, a reflexionar un poco de las circunstancias que están pasando o hemos estado pasando y atravesando, lamentablemente por estas dudas, lamentablemente por todas las situaciones que hemos vivido de una u otra manera, llenos cada uno de nosotros de la gracia, llenos cada uno de nosotros del amor y de la misericordia de Dios. A veces cogemos y por un simple comentario, por alguna debilidad, lo dejamos y perdemos todo esta gran fortaleza, este gran tesoro espiritual y nuevamente quedamos cada uno de nosotros en la carnalidad. Es igual. En estas clases hemos compartido, hemos enseñado con ejemplos muy prácticos, tanto bíblicos, que es lo más importante, todo lo que ha pasado con estos grandes hombres, bendito Señor, y por un momento de duda, todo lo que ha pasado en sus vidas, en sus ministerios, bendito Señor. Y también para que esto nos sirva como un ejemplo, como una lección. Como me gusta conversar, como me gusta hablar, muy francamente, muy directamente, es lo siguiente. Bendito Señor, quiero que escuchen ustedes. El Antiguo Testamento es para nosotros un ejemplo viviente de todo lo que el pueblo de Dios hizo con cada uno de ellos, estaba en sus victorias, estaba en sus derrotas, estaba y entendía todo su desobediencia hacia él. Él también comprendió y vivió y miró la idolatría que ellos manejaban o que ellos vivían. Pero ahora es muy importante coger, entender y que estos ejemplos sean para nosotros muy reales, causa-consecuencia de ellos todo lo que ellos pasaron, cuántos de ellos murieron y cuántos de ellos fueron galardonados en vida con grandes bendiciones. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. El tema de esta noche es la nueva ley tomado de Romanos capítulo 8, versículo 2. Para el creyente de la era de la iglesia, la nueva ley del espíritu de la vida reemplaza la ley mosaica. Esta nueva ley es el modus operandi para cada cristiano creyente. El espíritu es un genitivo de la fuente de la ley del espíritu. El Espíritu Santo es el nombre de la tercera persona de la Trinidad, como ya habíamos mencionado y como cada uno lo ya conoce. El Espíritu enfatiza su obra y es usado como el título para indicar varios aspectos de su ministerio. Él es designado el Espíritu de verdad en Juan 16:13, porque Él revela la verdad y es llamado el Espíritu Santo de vida, porque Él da vida eterna. La nueva ley es estrictamente para el creyente, ya no solo por los creyentes que están en Cristo Jesús, libertado, está en el tiempo del aoristo, donde la acción del verbo está
divorciada del tiempo y perpetúa para siempre. Una vez y para siempre el Espíritu Santo en el creyente ha liberado la ley del pecado, de la muerte, la ley del pecado de una referencia de la ley mosaica, porque revela la pecaminosidad del hombre, y la ley de la muerte también se refiere a la ley mosaica, porque la ley no podría producir vida, ni siquiera a una persona. Aquí está la diferencia en la ley mosaica, ya que era débil por causa de la carne. La carne es una referencia de la naturaleza del pecado residente en cada individuo. La ley no puede hacer nada para nosotros, pero Dios el Padre podría hacer algo. Él hizo. Dios envió a su propio Hijo al mundo para que se reconcilie con la humanidad como ofrenda por el pecado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. En los versículos 2 y 3 declaran que los creyentes son libres de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 4 explica cómo se logra esa libertad, siendo que la naturaleza del pecado está presente en cada miembro del género humano, excepto uno. Es imposible cumplir con la ley mosaica. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el miembro perfecto del género humano, cumplió con la ley. Sin embargo, aquí dice que la ley se cumpliera en nosotros. ¿Esto es una contradicción? Definitivamente no. Entonces, ¿cómo se cumpliera en nosotros que no andemos conforme a la carne, a la naturaleza del pecado, sino conforme al Espíritu? La libertad del control de la naturaleza del pecado se logra cuando nosotros creemos en Cristo por una sola fe. Para experimentar esa libertad en nuestras vidas tenemos solo a través del poder de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos vivir la vida espiritual y romper el control de la naturaleza del pecado solamente cuando el Espíritu Santo controla nuestras almas. De esta manera, el Espíritu Santo cumple la ley en nosotros. A través de la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos entrar en la altura, en el estándar divino, exactamente en la misma manera en que Cristo lo estuvo. El Espíritu Santo sostuvo a Cristo durante todo el periodo de su encarnación. Nosotros sabemos esto que en Isaías 42:1 y en el pasaje en el Nuevo Testamento, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, Mateo 4:1. Y yo, Jesucristo, expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, Mateo 12:28. Mientras que la humanidad de Cristo está cumpliendo con la ley, Él fue pionero en la vida espiritual a través del poder controlador del Espíritu que produjo el fruto del Espíritu listado en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Esta es una referencia de nuestro mentor, el Espíritu Santo, cuando somos llenos y controlados por Él. El Espíritu Santo, su función de mentor, nos enseña y nos guía y produce en nosotros el carácter mismo de la humanidad de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. La nueva ley para el creyente en la era de la iglesia exige un nuevo mandamiento. Efesios 5:14. Tú que duermes es una ilustración del creyente fuera de la comunión, fuera del círculo inferior. Despierta un aoristo activo, imperativo de género, en un mandato del creyente que debe usar en Primera de Juan 1:9. ¿Cuál es la técnica del reencuentro? Amnistemi, levántate, es también un aoristo imperativo, un mandato que te recuperes entre los muertos. Siendo que ningún creyente puede literalmente levantarse a sí mismo de entre los muertos. ¿Qué significa esto? En Efesios 5:14, de entre los muertos se refiere al creyente fuera de la comunión con Dios, por lo que éste vive en su carnalidad y no en espiritualidad. Si estamos hablando que está hablando de la carnalidad, está muerto. Si estamos hablando que está lleno del espíritu, está vivo espiritualmente.
Se nos ordena una vez más que volvamos a la comunión que sucede si no lo hacemos. Te alumbrará Cristo. Una cosa oscura en la noche oscura no tiene forma de paisaje, sino una cosa que tiene luz en el interior, toma forma y belleza. La vida espiritual toma forma y exhibe su belleza interior a través del poder de la luz del Espíritu Santo que controla la luz cuando Él controla totalmente tu vida. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tú caminar con cuidado? Gálatas 5:16 nos da la respuesta. Digo pues, anden, que quiere decir el diario ejercicio de la vida espiritual, por el Espíritu. Esto quiere decir en la llenura espiritual y no cumplirán el deseo de la carne, o sea, no vivir o estar llenos de la naturaleza del pecado. Así es como evitas ser necio. Primero, tú debes conocer y entender la doctrina bíblica. Y segundo, tú debes aplicar la doctrina que conoces. La palabra sabios connota el concepto de la aplicación de la doctrina a la experiencia. Y esto solo es posible por medio de la llenura del Espíritu Santo. La palabra griega gorazo significa comprar. Solamente los creyentes pueden comprar el tiempo porque el creyente no tiene capital. Él no puede comprar ni siquiera un minuto. El tiempo es comprado por medio de la llenura del Espíritu, de tal manera de que la doctrina aprendida y aplicada se convierte en nuestra moneda de cambio. Y no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución, sino ser llenos, pleró del Espíritu. Efesios 5:18. La primera parte de este versículo es una prohibición contra el pecado de la embriaguez, porque en un estado de embriaguez el alcohol se convierte en una fuerza adversa, controladora de la mente. En su lugar se han mandado en que sean llenos del Espíritu, el poder controlador de la vida espiritual. Este mandato de Dios, el presente pasivo imperativo de pleró, dice, sigan siendo llenos del Espíritu todo el tiempo y a cada momento. La voz pasiva del sujeto, ustedes, recibe la acción del verbo. Sean llenos, reciban la llenura del Espíritu. Tú no puedes trabajar para ella, tú no la puedes ganar, tú no la mereces. Es una prohibición de la gracia del Señor. El estado de la espiritualidad no se logra porque tú agonizaste en un closet, lloraste las lágrimas de arrepentimiento, diezmaste o hiciste votos de santidad, de castidad, de respeto, o quizá tú piensas que porque ayunaste eres espiritual. Bueno, pues no lo eres. Tú quizás te ves mejor porque perdiste pesos. Quizá tú te sientes mejor porque tu sistema cardiovascular está bajo de tensión, pero no eres espiritualmente por ayunar un momento. Las manifestaciones de la ley. La nueva ley del espíritu de la vida o espiritualidad se manifiesta en el creyente cuando el Espíritu Santo controla su alma a través de la llenura del Espíritu. En el caso de un creyente nuevo o inmaduro, la llenura del Espíritu es esporádica, como él es ignorante sobre el reencuentro con nuestro Señor Jesucristo y no entiende, no comprende o no haya vivido la doctrina bíblica para reemplazar el punto de vista humano como el punto de vista divino. Él continuará en su antigua manera de vivir y de pensar. En pocas palabras, él seguirá siendo un carnal, puesto que él nunca dio la oportunidad para que el Espíritu Santo pueda morar en él. Y peor aún, que el Señor Jesús sea su Señor y pueda guiarlo hacia la libertad, hacia la santidad y hacia el conocimiento y la doctrina bíblica.
Sin embargo, cuando mejor él entienda el pecado y las repercusiones por el pecado, y cuando más frecuente él aplique la técnica del reencuentro, más tiempo será capaz de mantener la llenura del espíritu y más doctrina bíblica es asimilada. El Espíritu Santo metaboliza la doctrina para ser el punto de vista del creyente en el alma de cada uno. Para que el creyente madure espiritualmente, debe haber en su alma un equilibrio de residencia entre la llenura del Espíritu y la doctrina bíblica. La llenura del Espíritu llega con la abolición positiva del creyente y constantemente está consumida con la doctrina que establece este equilibrio de residencia. En cada pasaje que nosotros vamos a examinar, el alma del creyente está conectada y funcionada con el Espíritu Santo y la doctrina bíblica. Antes de poder entrar a cada uno de estos temas, evalúese usted mismo si se encuentra unido, cuerpo, alma y espíritu directamente con nuestro Señor Jesucristo, o usted todavía sigue unido simplemente y directamente hacia la carnalidad. Le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Efesios 3:16. ¿Qué introduce el propósito de la oración de Pablo? Comenzando en Efesios 3:14, la traducción literal del versículo 16 se lee, que Él les conceda a ustedes una vez y para siempre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser empoderados con poder divino por medio del Espíritu en el alma. Fíjate en el principio, el control del Espíritu Santo del ser interior o alma es la fuente de poder para nuestras vidas espirituales. Al buen entendedor, pocas palabras. A estas alturas del partido, a estas alturas de la vida en la que estamos viviendo, volver a las doctrinas básicas, volver a alimentar con leche, creo que ya no es justo. Cada uno de nosotros pongamos nuestras manos en nuestro corazón y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado durmiendo en las iglesias, durmiendo en las sillas, sin querer colaborar, sin querer hacer nada? Pero ahora, despiértate. Ahora busca la presencia de Dios para que puedas crecer. Ya no te quedes siendo un enano espiritual, sino recupera la estatura que Dios te ha dado, sino que lamentablemente por tu carnalidad o por tu manera de vivir la has dejado aparte. De manera que Cristo habite en fe, cotocoicó, en tus corazones. También ruego que sean arraigados y cimentados en amor. Efesios 3:17. Que Cristo habite en sus corazones también expresa un propósito, tal como previamente examinamos la palabra hebrea yashad, el significado habitar en paz. Ahora vamos a ver su equilibrio en griego, que es katoleiko, que significa habitar en un hogar relajado y equilibrado. Es posible estar en una casa, incluso vivir ahí, pero no estar en un hogar. Wow, esto sí nos deja mucho, mucho que pensar. Podemos estar en paz y en tranquilidad, pero no sabemos desde el hogar. Es, en pocas palabras, la descripción exacta de lo que es el templo del Espíritu Santo y de lo que en realidad es el cuerpo lleno de la carnalidad. Alguno de ustedes puede que haya tenido tal apariencia, sin embargo, esta frase en realidad dice que cuando el Espíritu Santo controla el alma, Cristo está en casa de tu vida. Cristianismo experimental es lo que tú piensas, Proverbios 23:7. Y como tú eres motivado a la fachada que produces en tu interior, que Cristo habite en sus corazones alinea una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, donde el creyente es arraigado
o cimentado en la base de la santa doctrina. La doctrina cristocéntrica. Cristo es nuestra manera de vivir. Ahora ya no sabemos, ahora ya no entendemos, lamentablemente, cuál es la doctrina que cada uno de ustedes lleva, encamina, practica y se muestra desde adentro hacia afuera. Esperemos que con esto presten mucha atención o tal vez manténgase fuerte y camine y siga adelante, pero más no, siga mirando, escuchando y dejándose que se siga enfriando su corazón, se siga apagando su lámpara y lamentablemente llegará a la muerte espiritual. La manifestación de la nueva ley. Conforme a mi anhelo y a esperanza que en nada será avergonzado, sino que toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Filipenses 1:20. Aquí tenemos otra manifestación de la frase llenura del Espíritu Santo, que es la frase que Cristo está exaltando en mi cuerpo. Cristo será glorificado por la ejecución de la vida espiritual del creyente. Logrará a través de la llenura del Espíritu Santo y examinará la doctrina que reside en el alma. Solo una pregunta aquí, queridos hermanos. Sabemos apenas 3 versículos bíblicos de memoria. Sí, dirán ustedes. Entonces, solo uno de los versículos bíblicos que usted sabe de memoria, aplíquelo, vívalo, medítelo diariamente en su vida y verá cómo automáticamente cambia toda su manera de vivir y de pensar. Hijos míos, porque quienes de nuevo sufrió dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. Pablo usa el saludo hijos míos como está en el término de afecto, sino como regaño a los Gálatas. Cuando los adultos comienzan a reñir, les dice que dejen de comportarse como niños y dejen de ser tan infantiles. Qué lamentable, esta es la realidad que vivimos el día de hoy y en vez de ser una iglesia madura, todavía se sigue conservando, todavía se sigue viviendo como una iglesia llena de niños, llena de problemas y que se niegan a comer, que se niegan a crecer y se están rebelando, no contra el pastor, no contra ellos mismos, sino que lamentablemente entienden o no quieren entender que la manera de rebelarse que están haciendo es contra Dios mismo. Los Gálatas habían estado comprobándose con una u otra manera infantil por chismear y difamar. Ellos habían llegado al reencuentro y se habían vuelto tan insensatos, tan faltos de entendimiento en cuanto a la doctrina falsa y permanecieron como bebés espirituales. En pocas palabras, como los Gálatas pasaron adormitados sin ningún interés de estudiar, así mismo es lo que está pasando aquí y ahora en la iglesia, que se encuentra como bebés adormitados sin ánimo de hacer nada por avanzar en su educación y peor aún en conocer el plan perfecto de Dios para sus vidas. La glorificación de Jesucristo. ¿Quién glorifica a Jesucristo en la tierra? Si dices los creyentes, están equivocados. La respuesta es, el creyente glorifica a Cristo a través del poder y función del mentor Espíritu Santo. El principal ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorifica porque tomará de lo mío, la persona, la obra de Jesucristo, y lo hará saber a ustedes. Juan 16:14. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir el poder del Espíritu, no habían sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7.
39. Es algo muy, pero muy importante poder entender todas estas situaciones. Después que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, en su glorificación, el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo en la tierra. Cristo tenía que estar ausente de la tierra antes que el Espíritu Santo pudiera comenzar su ministerio de glorificación. Juan 16:7. Ningún miembro del género humano tiene la habilidad para glorificar a Cristo por medio de sus propios talentos, ventajas físicas, capacidades mentales. Ninguna de estas ventajas humanas o la producción del bien humano puede glorificar a Cristo. Solamente Dios, el Espíritu Santo, puede glorificar al Señor Jesucristo por medio de empoderar la vida espiritual del creyente. El mandato en Primera de Corintios 6:20, glorifiquen a Dios en su cuerpo, puede ser cumplido solo a través del equilibrio de la residencia entre el alma, entre la llenura del espíritu y la doctrina bíblica. Esto tiene que trabajar en conjunto, no de manera separada y peor aún, como en el día de hoy, escogiendo qué se tiene que hacer o qué y cómo se tiene que hablar. Lamentablemente, hemos hecho tantas y cuantas cosas que en estos momentos nos han estado alejando, hemos taquiversado, nos hemos equivocado en tantas maneras de poder hablar. Repito, el mandato de Primera de Corintios 6:20, glorifiquen a Dios en su cuerpo, puede ser cumplido solo a través del equilibrio, entienda bien, de la residencia en el alma entre la llenura del Espíritu Santo y la doctrina bíblica. Esto va de la mano. ¿Cómo está su doctrina? ¿Cómo está su conocimiento? ¿Y cómo está usted buscando la llenura del Espíritu Santo en su vida? La lucha por el control. Mientras vivas la naturaleza del pecado y el Espíritu Santo tienen por dominar tu vida. Pablo escribe esta lucha, porque lo que hago es el pecado, no lo entiendo, porque lo practico y lo que quiero hacer, vivir en la vida espiritual, sino que aborrezco y eso es lo que hago. Romanos 7:15. Pablo está diciendo, ten cuidado con la naturaleza del pecado que controla el alma del creyente. Es carnal. Cuando el Espíritu Santo llega a controlar el alma, el creyente es espiritual y entonces él puede ejecutar la vida espiritual. La abolición determina cuál ganará el control. Cualquier pecado inconfesado en la vida permite la naturaleza del pecado reinar en tu alma, pero es rápidamente destruida por medio de la aplicación de Primera de Juan 1:9, la técnica del reencuentro o confesar nuestros pecados ante nuestro Señor Jesús. Cada uno de los pecados son confesados. Tú recuperarás la llenura del Espíritu Santo para que puedas aprender doctrina y avanzar en la madurez. Algunos creyentes son yo o yos, saltando de contraste de un lado al otro, entre la llenura del Espíritu Santo y la dictadura de la naturaleza de la carne. Solo a través del reencuentro con nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo y aplicando considerablemente la doctrina de la Biblia, el creyente puede superar esta inestabilidad. Esto sucede con el Espíritu Santo cuando nosotros estamos en un estado de carnalidad y pensamos en la naturaleza del pecado para controlar nuestra vida. Se dice que el Espíritu Santo es apagado. En Primera de Tesalonicenses 5:19 o contristado en Efesios 4:30. Antes de examinar estos dos términos, vamos a ver tres pecados listados en la Biblia como pecados contra el Espíritu Santo. Dos de los primeros son cometidos por los no creyentes, el tercero por el creyente. Los pecados cometidos por los no creyentes son realmente los dos lados de la misma moneda, así que son verdaderos que estos primeros. Pecando contra el Espíritu Santo.
Blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado del rechazo de Jesucristo como Salvador. Mateo 12, del 14 al 32, que solo puede ser cometido por un no creyente durante la encarnación de nuestro Señor. Resistencia al Espíritu es el pecado de rechazo de Cristo por los no creyentes en la era de la Iglesia. Hechos 7:51. El mentir al Espíritu Santo es el pecado de la falsa motivación cometido por el creyente. Hechos 5 del 1 al 10. Una buena obra realizada con la motivación incorrecta es incorrecta. El dar dinero a la iglesia es generalmente considerado ser bueno. Segunda de Corintios 9:7. Sin embargo, si tú das como resultado depresión, lujuria o aprobación o cualquier otra motivación falsa, esto es mentirle al Espíritu Santo. En Hechos 5, Ananías y su esposa Zafira estaban celosos de un hombre llamado Bernabé, que era propietario de una tremenda cantidad de bienes inmuebles en la isla de Chipre. Bernabé vendió la tierra y todas las cosas, las ganancias, y les dio a los apóstoles para que los distribuyan entre los creyentes necesitados de Jerusalén. Todos alabaron por su generosidad. Cuando Ananías y Zafira escucharon sobre esto, en su lujuria de aprobación, ellos también vendieron una parte de sus bienes inmuebles, pero dieron solo una parte de las ganancias a la iglesia. Ahora esto no hubiera hecho la diferencia entre el Señor si ellos hubieran dado 5 centavos de $1. Ellos falsamente afirmaron que su regalo monetario era todo lo que habían reunido de la venta de la propiedad. El apóstol Pedro los llamó creyentes bajo la influencia del pensamiento satánico. Ellos eran culpables de mentir al Espíritu Santo, por eso ellos fueron severamente disciplinados y murieron en el pecado de la muerte. Primera de Juan 5:16. Una vez que el creyente está en la carnalidad, él está contristado y apagado el Espíritu Santo. Apagar el Espíritu, Primera de Tesalonicenses 5:19, es la ausencia de la función del mentor del Espíritu Santo y es manifestación por la falsa aplicación de la doctrina que resulta en un fracaso total para toda su vida espiritual. Crecimiento y madurez. Espiritualidad y carnalidad son absolutos. Primera de Juan 1:6-7. En un momento dado, tú serás el 100% lleno del Espíritu Santo o el 100% controlado por la naturaleza del pecado. Tú no puedes ser parcialmente espiritual o parcialmente carnal, ni tampoco puedes ser espiritual y carnal al mismo tiempo. Tú puedes, sin embargo, cambiar rápidamente de uno al otro. Este es un concepto básico del cristianismo excepcional. Por otro lado, el creyente espiritual es relativo. Un creyente maduro gradualmente, al igual que un niño, se convierte gradualmente en adulto. En el momento en que tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, te conviertes en hijo de Dios. Gálatas 4, del 4 al 7. La palabra griega juío significa un hijo adulto. Este es un círculo superior, tu posición en Cristo. Sin embargo, experimentalmente tú eres llamado un blefos, Primera de Pedro 2:2. Esta palabra griega se refiere a un bebé de pecho de su madre. Cuando una persona tiene 50 años y cree que Cristo es su Salvador, él es físicamente un adulto, pero espiritualmente es un bebé recién nacido. El creyente espiritual, al asimilar y metabolizar la doctrina bíblica, al punto se convertirá en un adolescente espiritual. Mateo 4:4. Si él continúa creciendo, él eventualmente llegará a ser un cristiano maduro. Este es el segundo concepto del cristianismo excepcional. La
progresión relativa del crecimiento espiritual está estrechamente relacionada al estado absoluto experimental versus la carnalidad. Un creyente, ya sea bebé, adolescente o maduro, espiritual o carnal, se convierte en un momento desesperado si Dios, el Espíritu Santo, la naturaleza del pecado, controla su alma. Aunque un lapso temporal en carnalidad exige la técnica del reencuentro, no desgasta de inmediato el nivel de crecimiento del creyente. El creyente se beneficia enormemente llevando cuantas cortas con Dios. Al su reencuentro inmediatamente restaura su comunión con el Espíritu Santo. Cuando más tiempo el creyente esté lleno del Espíritu Santo, mayor es la oportunidad de aprender y aplicar doctrina bíblica y más rápido es su crecimiento espiritual. En la era de la iglesia nosotros tenemos un mandamiento nuevo que reemplaza la ley mosaica. Sigan siendo llenos del Espíritu. Efesios 5:18, Mateo 22 del 6 al 40. Obviamente, este es un nuevo mandato. Es necesario para cumplir con el segundo mandato básico. Crezcan en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Cuando tú entiendes con exactitud estos dos imperativos, tú estás en camino a la vida cristiana, pero ahora tú los entiendes y tu vida cristiana está frustrada. Muchos cristianos son eternamente salvos, pero no saben ellos, sienten que han hecho algo para perder su salvación. Estos son creyentes carnales que no entienden la seguridad eterna o la persistencia de la naturaleza del pecado en sus vidas. Sin embargo, no hay nada que el creyente pueda hacer para perder su salvación. No hay fracaso ni pecado que pueda cancelar la obra de Cristo que llevó a cabo en la cruz. La cuestión es, ¿cómo sabes tú que eres salvo? ¿Has creído en Cristo por una sola fe? Entonces tú eres salvo. Como tú sabes que eres carnal o espiritual, te has reencontrado con nuestro Señor Jesucristo. Si lo has hecho, entonces eres espiritual. En consecuencia de la salvación y la llenura del Espíritu Santo, proviene del medio de la percepción de la fe, creyendo en el Evangelio y en las doctrinas de la palabra de Dios, como es enseñado por el mentor, Dios Espíritu Santo. En el ámbito del fenómeno espiritual, la realidad no es que tú sientes ni lo que tú asumes, sino la tradición te ha enseñado, sino la doctrina bíblica del Espíritu Santo que te enseña. Por esta fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Pues su divino poder, la llenura del Espíritu Santo, nos ha convencido de todo cuanto se convierte en la vida y en la piedad, la vida espiritual, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Conclusión. Cada uno, queridos hermanos, estamos en el tema de poder elegir. Nuestra abolición, nuestra decisión hacia la carne o hacia el espíritu depende de cada uno de nosotros. Pienso que ya no somos niños espirituales, pienso que ya no somos adolescentes espirituales, pienso que somos hombres y mujeres encaminados a la madurez espiritual, que conocemos todo lo que es bueno y malo, que también cometemos errores, pero también hemos entendido y comprendido que debemos reencontrarnos o confesar nuestros pecados para recuperar cada uno de nosotros nuestra relación con el Espíritu Santo para poder avanzar. Miren estos grandes ejemplos que hemos visto en esta enseñanza, en esta clase. Vivámoslo, acojámoslo, guardemos y busquemos más de nuestro Señor Jesucristo, de su rostro, su presencia, para poder ser bendecidos. Y dejemos atrás ya la naturaleza de la carne y vivamos más en espíritu, que eso es lo mejor que podemos nosotros hacer. Gracias, queridos hermanos, por este tema. Gracias por esta noche y gracias por escucharlo. Tenga la bondad
Donde usted se encuentre, solo cierre sus ojos. Amado Señor, queremos darle las gracias por este tiempo. Gracias, bendito Señor, por sus enseñanzas. Gracias, bendito Señor, porque usted nos trata con mucho amor y con mucho cariño. Gracias le damos por todo lo que usted nos da y le pedimos humildemente que nos siga fortaleciendo, que nos siga enseñando y nosotros nos predisponemos, bendito Señor, a que haga su obra en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, le damos por todas las cosas buenas que usted nos ha dado. Gracias, Padre bueno, le damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias, queridos hermanos, que tengan una noche bendecida y la próxima semana les estaremos esperando con un nuevo tema para poder seguir estudiando. Que sean cada uno de ustedes bendecidos y que el Señor Jesús los bendiga grandemente.